El espacio, tal como aquí lo concibo, no es una entidad con forma, ni un escenario geométrico con estructura definida. Es el medio por el cual la naturaleza se traslada de un lugar a otro, y en ese sentido responde a la naturaleza tanto en lo particular como en lo general. Pero no hay justificación suficiente ni ontológica ni empíricamente para afirmar que el espacio es geométrico en sí mismo. Lo que se ha hecho históricamente es proyectar sobre él estructuras conceptuales, como las llamadas euclídeas, riemannianas o topológicas, que no son parte de su ser, sino de nuestra forma de describirlo. Esas proyecciones no tienen un fundamento empírico directo. No hay evidencia que demuestre que la geometrización del espacio forma parte de la experiencia humana en su sentido originario. Incluso los casos extremos, personas que tras un accidente afirman percibir patrones geométricos, refieren a la materia o a los fenómenos perceptivos, no al espacio mismo. Es significativo que, a pesar de siglos de pensamiento matemático y físico, no exista un tratado riguroso sobre la naturaleza ontológica del espacio. Al menos no uno que trascienda la función instrumental de la geometría. Mi postura es la siguiente: el espacio tiene comportamientos propios, pero estos no responden a las geometrizaciones que les hemos impuesto. Asignarle formas, ejes o curvaturas como si fueran rasgos inherentes es confundir el modelo con el fenómeno. De hecho, sería tan absurdo como navegar por el espacio profundo y afirmar que hacia la estrella polar se encuentra el eje de las abscisas y hacia la nube de Magallanes el eje Z. Esta analogía expone el error de fondo: pensar que las direcciones simbólicas que usamos para orientarnos en la Tierra o en nuestros laboratorios tienen validez absoluta en cualquier nivel de la realidad. Por eso, el uso de sistemas de coordenadas en la física subatómica, especialmente cuando se derivan conclusiones ontológicas a partir de ellos, debe ser tratado con la mayor cautela. Cualquier afirmación sobre una violación de simetría en el espacio físico debe ser revisada desde esta advertencia ontológica. No se puede violar un sistema que no pertenece al fenómeno, sino al sistema de descripción que lo encierra. La idea misma de que una violación de simetría puede observarse en el eje Z de una desintegración beta supone que dicho eje tiene una existencia real en el espacio subatómico, lo cual es al menos discutible. Lo más honesto sería reconocer, como lo señaló el propio Karl Popper, el error metodológico más profundo es olvidar el deber constante de la autocrítica, sobre todo cuando la familiaridad con nuestros instrumentos y marcos de representación o referencia nos hace confundir descripciones con realidad. Así, el hecho de que proyectemos ejes ortogonales sobre un fenómeno no prueba que el fenómeno los contenga, mucho menos cuando es obvio que en el espacio no existen las abscisas, ni las ordenadas, ni el eje Z. O, dicho de otro modo, o todos los ejes son lo mismo o ninguno lo es. Esta es apenas una puerta de entrada a un campo más profundo, el del estudio ontológico del espacio, una tarea aún pendiente, al parecer, relegada por la eficacia llamativa y técnica de las herramientas matemáticas. Pero necesaria dicha propuesta de estudio si queremos entender qué es realmente aquello sobre lo que ocurre todo lo que ocurre. Durante gran parte del siglo XX, los físicos asumieron que las leyes fundamentales de la naturaleza eran simétricas bajo inversión espacial. Este principio, conocido como conservación de la paridad, sostiene que si se invierten todas las coordenadas espaciales de un sistema físico, como si lo reflejara en un espejo, las leyes que rigen su comportamiento deberían permanecer invariantes. Es decir, no debería haber forma de distinguir entre una situación real y su imagen especular puramente a partir de las leyes físicas subyacentes. Esta creencia fue desafiada en 1956 por los físicos teóricos Sung Dao y Chen-Ning Yang, quienes advirtieron una omisión crucial. Si bien la conservación de la paridad había sido confirmada en interacciones fuertes y electromagnéticas, no existía evidencia experimental concluyente en el caso de la interacción débil, responsable de fenómenos como la desintegración beta. Para poner a prueba esta hipótesis, convencieron a la física experimental Chien-Shiung Wu de realizar un experimento decisivo. Wu y su equipo diseñaron una prueba utilizando el isótopo cobalto 60, sometido a temperaturas cercanas al cero absoluto, o lo que se conoce como cero absoluto, y a un campo magnético externo para alinear el spin
de sus núcleos atómicos. Durante dicho experimento, al observar la dirección de emisión de los electrones durante el decaimiento beta, detectaron una asimetría direccional. Los electrones no se emitían de manera uniforme, sino preferentemente hacia una dirección específica respecto del eje de spin. Para reforzar la interpretación de esta asimetría como una violación de la paridad, se apeló a la comparación con su imagen especular. Se argumentó que, si el fenómeno se reflejara en un espejo, el comportamiento de las partículas no sería compatible con el sistema original, rompiendo así la simetría esperada bajo la inversión espacial. No obstante, el uso del espejo como operador simbólico de inversión espacial merece una observación crítica. En el plano físico, un espejo no invierte todas las coordenadas ni genera una imagen especular, ontológicamente equivalente. Refleja la luz en función de las propiedades moleculares del material reflectante, que absorbe y redirige fotones según su estructura. Los espejos empleados en contextos experimentales como este, generalmente recubiertos con metales de altísima reflectancia, no son portales abstractos a una inversión geométrica, sino objetos materiales que actúan localmente con la radiación electromagnética. De hecho, un espejo ideal con casi el 100% de reflectividad es un cuerpo físicamente oscuro en el sentido de absorción, muy distinto, por ejemplo, al pigmento color negro humo, que se aproxima al 0% de reflectividad. Más aún, al llevar la analogía especular a un plano conceptual extremo, la interpretación estándar permitió introducir en el plano puramente reflexivo la idea de un universo reflejado, donde predomina la antimateria. Esta proyección interpretativa, aunque útil para ciertos modelos teóricos, coloca el fenómeno observado en una dimensión ficticia, un espacio imaginario donde los roles de la materia y la antimateria se invierten, y donde la imagen especular cobra estatus explicativo. Sin embargo, es solo eso, una imagen, un constructo reflejado sobre un plano que no es un lugar en el sentido físico. Aceptar sin crítica esa imagen como representación de un sistema real es confundir el reflejo con el objeto. Desde esta perspectiva, la descripción de la violación de paridad adquiere un matiz cuestionable. Es como si aceptara que el espejo revela otro universo, en el que la antimateria es la norma y nosotros desde aquí parecemos materia exótica. Esta aceptación, sin considerar los límites físicos, semánticos y ontológicos del acto de reflejar, podría ser más un gesto de autoprotección teórica que un ejercicio de autocrítica científica rigurosa. Si bien sé que en principio si hay una aparente asimetría de paridad sin usar el espejo, ese simple hecho de usarlo pone en duda dicho experimento. Desde una perspectiva crítica, lo observado en el experimento de Wu no exige necesariamente la conclusión de que la naturaleza viola la simetría de paridad. Lo que se ha interpretado como una violación de la paridad podría no ser más que una manifestación de la geometrización proyectiva que la mente humana impone sobre el espacio, confundiendo coordenadas simbólicas con el rasgo del mundo físico. De hecho, no sabemos si el espacio es simétrico en su totalidad. Aún menos conocido, designar arbitrariamente que esto o aquello es una unidad de espacio y describir, sin primero saber si el espacio mismo tiene dichas cualidades, como asignarle paridad en principio. La clave de esta crítica radica en reconocer que el espacio, como medio de desplazamiento y manifestación de los fenómenos físicos, no posee direcciones privilegiadas ni ejes ortogonales inherentes. Las nociones del eje Z, inversión, reflejo o polaridad son estructuras mentales que nos permiten organizar la experiencia, pero no describen el ser del espacio. La física moderna ha confundido demasiado a menudo los sistemas de referencia con las propiedades del universo. Cuando se afirma que la desintegración beta del cobalto 60 viola la simetría del eje Z al reflejarse, se está partiendo de una premisa que ya introduce una forma de estructura que no pertenece al fenómeno, sino al marco de observación. La dirección en que se emiten los electrones es significativa únicamente dentro de un sistema de coordenadas arbitrariamente impuesto, y esa dirección es tratada como si fuera un atributo real del espacio. Pero el espacio, en su propia facticidad, no reconoce ni privilegia ningún eje. Más aún, cuando se utiliza un espejo como operador simbólico de inversión espacial, se incurre en una doble falacia. Por un lado, se asume que dicho reflejo es un análogo válido de la inversión geométrica total del sistema, y aún de la realidad. Por otro, se proyecta sobre ese reflejo una significación ontológica, como si se tratara de un sistema físico alternativo,
que habilita la postulación de un universo especulado, o de la antimateria como su equivalente. Pero el espejo no es una puerta a otra realidad, sino un objeto óptico con propiedades moleculares específicas que interactúan con la luz. Lo que se observa en él es una reorganización de trayectorias fotónicas, no un sistema invertido con validez física autónoma. Aceptar sin crítica esta interpretación del reflejo como representación de una inversión física real implica una ruptura de la cautela epistémica que debería guiar cualquier teoría. En ese sentido, esta aceptación parece responder más a una estrategia de la autoprotección del paradigma teórico dominante que a un ejercicio auténtico de autocrítica. Entre otras de las cosas que señala Karl Popper, es que la ciencia no progresa asegurando sus verdades, sino dudando constantemente de ellas. Por tanto, la supuesta violación de la paridad no demuestra una simetría ontológica de la naturaleza, sino una simetría rota en nuestros sistemas de representación. El error no está en los datos del experimento, sino en la interpretación que proyecta sobre esos datos una estructura geométrica que nunca fue parte del fenómeno observado. Desde esta visión, el espacio no contiene ejes. Los ejes los impone nuestra mente al intentar comprender lo que no entiende. Y al hacerlo, simplemente corre el riesgo de confundir el modelo con lo real, y el reflejo con el objeto. La simetría que se rompe no es la del universo, sino de nuestra propia cosmovisión del universo, y más del universo subatómico. Lo que comúnmente se ha descrito como una violación de la simetría de paridad no es, en sentido estricto, un fenómeno que revele una verdad última sobre la estructura del universo, sino el reflejo de un marco interpretativo construido sobre supuestos no cuestionados acerca del espacio. El experimento de Boole no falla en su ejecución, pero sí en la manera en que sus resultados han sido filtrados a través de un modelo geométrico que proyecta ejes donde no los hay y que transforma un artificio de observación, el espejo, la coordenada, la inversión, en fundamento ontológico. Si se parte de la premisa de que el espacio no tiene ejes, ni estructuras discretas por sí mismo, entonces toda afirmación sobre su ruptura simétrica pierde fuerza. Es el observador, con sus marcos de representación y su necesidad de orden, quien impone esas estructuras simbólicas. Pero si el espacio no es como lo describimos, sino lo que posibilita que algo sea descrito, entonces el acto de imponerle estructura no lo revela, lo deforma. Pero lo mismo afecta a toda la teoría completa de paridad, aún a la de supuestos ya totalmente aceptados, como es la paridad de la fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo, que de hecho recorren el espacio de la misma forma y medición ontológica. Debe de haber una circunstancia que hace que parezca que resulta comprobable que se puede probar que la fuerza nuclear fuerte tiene paridad y la otra no. Y esta puede ser que ambas cosas o fuerzas son en términos prácticos la misma, pero encerradas en una subpartícula bariónica. Yo creo que es el muón la fuente de dichas formas de fuerza-energía. Además, es el que emite dichos electrones durante la desintegración beta. Esta crítica no pretende desechar el valor predictivo de los modelos geométricos, sino recordar que su utilidad no garantiza su verdad ontológica. Confundir el mapa con el territorio es uno de los errores más antiguos del pensamiento, y sin embargo, sigue siendo cometido en nombre de la ciencia. Deberíamos de recuperar una filosofía del espacio que no comience con la geometría, al menos en principio, sino con la conciencia de sus límites. Estoy hablando de nuestros límites, respecto del espacio, claro, no podía referirme a otra cosa. Conocemos muy poco el espacio, como para pretender decir que tiene límites. Lo que aquí sostengo es que el espacio no tiene ejes. Los ejes los tiene nuestra mente. Toda geometrización, por útil o predictiva que resulte, es una proyección simbólica sobre una entidad que no ha sido aún comprendida en su naturaleza propia. Confundir la precisión de nuestros sistemas de coordenadas con la estructura del espacio mismo es equivalente a leer jeroglíficos al revés, cuando apenas sabemos leer nuestro propio idioma. Al menos esa comparación parece una buena analogía, creo. Por eso, cualquier afirmación sobre una violación de simetría en el espacio físico debe ser revisada desde esta advertencia ontológica. No se puede violar una simetría que no pertenece al fenómeno en sí, sino al sistema de descripción que lo encierra y que ha decidido y aceptado por los demás que tal cosa es real como para describirlo de esa forma sin seguir dudando de dicha conclusión.
sobre todo cuando ni siquiera sabemos qué es. El espacio, claro, ¿qué otra cosa nos interesa en este sentido? Y es por esa contradicción práctica que hasta la fecha siguen sin hacer ciencia oficial con el espacio mismo. Al menos yo trato de hacerlo, y no soy científico. ¿Por qué no pueden encontrar a quienes tienen talento para buscar y encontrar ideas y respuestas si se les dan nuevas áreas de estudio y análisis? No todos esperar sentado a ver qué sale de lo que se nos enseña de forma más o menos oficial y académica. Yo al menos voy a seguir tratando de encontrar nuevos caminos. Aunque me encantaría que me pagaran por hacer eso. Bueno, no estaría mal. Sería mi trabajo ideal. Pues ya no sería trabajo. Eso sería genial. De momento es todo. Hasta la próxima.